Hey, ¿qué onda, alumnito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe tu profe Lee y me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Por aquí vamos a estar subiendo las videoclases para que nosotros podamos aprender desde casa, así que empecemos de una vez. Hoy veremos la asignatura de Lengua Materna Español y el tema de hoy es difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Durante esta práctica social del lenguaje, revisarás las secciones que forman un periódico e identificarás en qué se escribe una nota periodística o noticia. De este modo, podrás escribir tu propia nota periodística sobre algún suceso de tu comunidad para difundirla. Tú conoces el periódico, ¿cierto? Son esas hojas grises grandotas que suelen leer los adultos. Ahora, todo se llega a saber con el internet y con periódicos digitales, sin la necesidad de comprar y leer el periódico. Pero antes, para enterarse de las noticias de la ciudad y de los alrededores, se usaban periódicos. Esta es una fuente de información. ¿Alguna vez has leído uno? Pues déjame platicarte que los periódicos contienen noticias y están ordenadas de manera que si buscas un tema en específico, tienes que recurrir a las secciones, que son los temas de los periódicos. Por ejemplo, sociales trata sobre algún suceso de una fiesta o cuando es la feria de San Pablo. Esa es una noticia que se puede meter en sociales. Cuando se habla del presidente, de la Cámara de Diputados y Senadores, se encuentra en la sección de política. Si quieres saber en cuánto quedó la selección mexicana en la Copa Mundial, pues te debes de ir a la sección de deportes. Hay muchísimas secciones en un periódico. Las más usuales que te puedes encontrar son política, deportes, cultura, anuncios y infantil. Dato curioso, ¿sabías que hace 100 años los periódicos aparecían solo de martes a domingo? Con el paso del tiempo se fueron publicando todos los días y se les comenzó a llamarse diarios. Ya comentamos lo que es un periódico y cómo está dividido. Ahora vamos a comentar sobre lo que contiene. Contiene principalmente noticias y anuncios. ¿Sabes qué es una noticia? Una noticia es un relato de algo que pasa o pasó en la actualidad y que es interesante para el público. Y el responsable de crear estas noticias son los periodistas. Ellos tienen que contar lo que pasó tal cual y como fue, sin cambiar ni agregarle nada a la noticia. ¿Has escuchado la palabra resumen? Pues un resumen es cuando tú lees un artículo, una noticia o algún texto y sacas lo más importante de lo que pasó. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay una noticia. Podemos leerla toda, pero a manera de resumen dice que México ganó 10 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. Es lo más importante. Lo demás es para poner al tanto al lector de lo que sucedió, pero en sí, lo esencial es que México ganó 10 medallas. Ahora, hay otra cosa que se llama paráfrasis. Probablemente sea un concepto nuevo para ti, pero déjame explicarte lo que es. Una paráfrasis es cuando tú lees una noticia, artículo o algún texto y después platicas con tus propias palabras de lo que trató. Por ejemplo, con la noticia anterior de que México ganó 10 medallas, se puede hacer una paráfrasis mencionando que los deportistas que ganaron una medalla de oro fueron Ricardo Romo en maratón, Marilú Sánchez jugando tenis, Lila Jiménez en la prueba de 100 metros planos, Juan Pablo Arroyo en la competencia de box y el equipo varonil de fútbol. Las noticias generalmente pueden estar escritas de dos maneras, con voz activa y voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto de una oración actúa y la voz pasiva es cuando el sujeto de una oración es el objeto sobre el que se actúa. Pongamos un ejemplo para no enredarnos. Ricardo y Marilú ganaron las medallas de oro. Este es un ejemplo de voz activa, porque primero está el sujeto, en este caso Ricardo y Marilú. Veamos otro ejemplo. Las medallas fueron ganadas por Ricardo y Marilú.
Este ejemplo es de voz pasiva. Si te das cuenta, al principio de la voz pasiva se mostró primero las medallas, es decir, los objetos, y después el sujeto. Si te das cuenta, en la voz activa primero aparecen las personas y en la voz pasiva aparece primero el objeto y luego las personas. Veamos otro ejemplo. Mi hermana compró una torta. La torta fue comprada por mi hermana. ¿Cuál es la que tiene voz activa? Esta, porque primero aparece mi hermana y luego la torta. Y la otra es de voz pasiva porque primero mencionan a la torta y después a mi hermana. Te dejaré un pequeño desafío. Descifra cuál oración tiene voz pasiva y cuál voz activa y pónmelo abajo en los comentarios. Juan llevó el jarrón a la mesa. El jarrón fue llevado a la mesa. Los voy a estar leyendo, ¿eh? Y es tiempo de hacer tu propia noticia. Para esto deberás elegir un tema de tu agrado o algo que haya pasado de interesante en la comunidad o en la escuela. Por ejemplo, el escaseo del agua, algo que haya pasado en la central o algo de la escuela, cuando fue la feria matemática, donde hubo muchos juegos, o la feria de Cuentópolis, donde se metieron ustedes a varios salones a ver cuentos o a ver cuentacuentos. Una vez que ya hayan elegido su noticia, entonces harán un borrador respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo le sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Una vez que hayan respondido todas estas preguntas, entonces podemos pasar al diseño de la noticia. Primero, el título. Debe de ser un título que llame la atención y que esté escrito con letras grandes y llamativas. Por ejemplo, si escogieron el tema del agua, entonces pueden poner un título más o menos así. El escaseo del agua deja sin líquido vital a más de 1000 personas. Es algo interesante. Una vez que ya escogieron el tema, van a empezar a escribir la noticia, basándose en las preguntas pasadas que ya respondieron, y te doy un tip. Escribe la noticia como si estuvieras contando un chisme. Durante el borrador no olvides usar la voz pasiva. Puntos, mayúsculas y que todo esté bien separado, sin ningún encimón, nada de corrector y que todo se vea muy limpio. Cuando hayas terminado tu borrador, pídele a mamá, papá o a un adulto que te cheque tu borrador y que te corrija. Por último, escribe tu noticia y le puedes agregar imágenes o dibujos. No olvides que al final de la noticia debes de escribir lo siguiente. Debes de poner la palabra autor, 2 puntos y seguido, y tu nombre completo, porque eres tú quien está escribiendo la noticia. Y alumnito, esto fue todo por esta video clase. Recuerda que te dejé algunas actividades en el cuadernillo que les dejé en el grupo de WhatsApp, así que ve y hazlos por favor. Nos vemos en la siguiente video clase. Mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente video clase. Chao.